Bienvenidos, me da mucho gusto estar una vez más con todos ustedes. El día de hoy vamos a ir a un nuevo capítulo del libro de los Hechos, es el capítulo 21, estamos ya en la recta final para terminar nuestro libro de los Hechos y esperando y expectantes a ver qué Dios tiene para nosotros más adelante. El día de hoy he titulado esta predicación, el valor de la convicción. No sé si todos entendamos qué es realmente la convicción. ¿Sí conoce la palabra? Convicción. Estar convencido de algo, tener una meta, tener un objetivo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del valor de la convicción. Vamos a desarrollarlo en 4 puntos. Lo vamos a ver 2 esta semana y 2 la próxima semana, a través de la vida de Pablo y de este tercer viaje que él está terminando, ya rumbo a Jerusalén, ya para terminar su viaje misionero por esta zona. Y el capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 6, es lo que vamos a estudiar. Así que si me permite, vamos a entrar en la escritura de una vez. Dice el capítulo 21 de Hechos, versículo 1. Nos despedimos de los ancianos líderes y navegamos directamente hacia la isla de Cos. Recuerde que Pablo está saliendo de este lugar a donde estuvo detenido algunos días y habló con los ancianos de Éfeso y les dijo cómo tenían que recordar cómo es que él había sido en su vida personal, en el ministerio para la iglesia, como etcétera, etcétera, y desarrollamos ese tema durante algunas semanas. Y aquí están hacia la isla de Cos. Al día siguiente fuimos a la isla de Rodas, y de ahí a esta palabra no sé cómo se pronuncia, la verdad, discúlpenme, no sé si es Patara o ¿cómo? Pátara. Bueno, es que me cuestan mucho los acentos. El versículo 2 dice, en Pátara encontramos un barco que iba a la región de Fenicia y nos embarcamos en él. Navegamos cerca de la isla de Chipre, que estaba a la vista por la parte norte, pero no nos detuvimos. Seguimos a la región de Siria y nos detuvimos en la ciudad de Tiro, porque el barco tenía que descargar ahí. Versículo 4 dice, en Tiro encontramos a algunos seguidores del Señor y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, recuerde que la narración no la está haciendo Pablo en estos momentos. La narración la está haciendo ¿quién? ¿Se acuerdan? Lucas. Lucas, quien acompaña a Pablo, está haciendo la narración. Cuando terminamos nuestra visita, nos fuimos de ahí y continuamos nuestro viaje. Todos los seguidores, incluso sus esposas y sus hijos, vinieron a las afueras de la ciudad para acompañarnos y para despedirse. Nos arrodillamos sobre la playa y oramos. Entonces nos despedimos y subimos al barco y ellos regresaron a sus casas. A través de estos primeros 6 versículos es que encontraremos nosotros el tema de la convicción. Y el valor de la convicción es el tema que vamos a desarrollar. Debemos tener un propósito y debemos darle seguimiento a ese propósito. Así que la lección es una lección para todos. Vamos a ver cómo este hombre tenía unos objetivos tan claros como el cristal y que marchó hacia esos objetivos sin pensar en nada más que cumplirlos. Yo no sé si usted alguna vez en su vida, seguramente sí, ha emprendido algo y a la mitad o a los 3/4 o casi para terminar, ha dejado ese proyecto o ese objetivo. Y después, tiempo después, ha reflexionado y ha dicho, híjole, tal vez si lo hubiera yo terminado, tal vez si hubiera tenido la oportunidad, qué sé yo, porque luego hay muchos factores que no te permiten terminar. Pero aquí vamos a encontrar que podemos desarrollar a través de estos 6 versículos 4 aspectos de la convicción. 4 aspectos. Número 1, debemos conocer nuestro propósito, o más bien conoce tu propósito. Número 2, no se puede desviar. Número 3, debes estar dispuesto a pagar cualquier precio. Y número 4, debe afectar a otros.
Entonces, ese es el objetivo de esta mañana. Aprender a través de estos 6 versículos el valor de la convicción. Lo vamos a desarrollar en 4 puntos. 2 van a ser este día. 1, conocer el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito que tú tienes? Lo vamos a ver en la Escritura, en la vida de Pablo, y vamos a ver qué es lo que él estaba haciendo, cuál era su objetivo. Vamos a ver que nada lo desvió de ese objetivo que él tenía en mente y en su corazón, pero también debemos tener la capacidad de aterrizar esto hacia nuestra vida, número 1, espiritual y personal. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la Escritura para llevar a cabo esto que se nos enseña? También veremos, si Dios permite, la próxima semana que hay un precio que pagar. Porque si todo fuera fácil en esta vida, dice por ahí el dicho, cualquiera lo haría, ¿no? Pero hay que pagar un precio. Por las cosas que valen la pena hay que pagar un precio. Y también vamos a ver cómo es que afecta a otros. Así que sin más, vamos a entrar al primer punto. En primer lugar, conoce su propósito. Es decir, una convicción fuerte sabe su propósito. Y no puedes tener audacia si no tienes la convicción. Creo que es básico. El primer factor para expresar esa audacia es que tienes que creer en algo. Tienes que haber un objetivo, tiene que haber una meta, un propósito hacia donde te diriges y en el que puedas expresar ese arrojo, ese coraje. Cuando digo coraje no me refiero a un enojo, me refiero a una valentía, a ese sentimiento de decir, lo voy a hacer, ¿no? No es que esté enojado, sino que tengo el valor para hacerlo. Esa es la convicción misma. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes han escuchado de Josué y de Caleb, ¿cierto? Josué y Caleb son 2 personajes del Antiguo Testamento, que en algún momento se les dijo, vamos a conquistar la tierra prometida, vayan a espiarla y vean cómo es. La historia nos cuenta que fueron 2 espías, checaron la tierra y cuando regresaron con el reporte, les dijeron a los del pueblo, no, olvídenlo, ahí a donde nos están mandando, sí es verdad que los racimos de uvas son unas cosas impresionantes, sí es verdad que la tierra fluye leche y miel, sí es verdad que hay tantas bondades, pero también es verdad que hay unas personas que viven ahí que a nosotros, comparados con ellos, parecemos langostas, o sea, grillos. Y entonces, es imposible. Y entonces Caleb y Josué, que tuvieron una convicción firme, dijeron, no, nuestra convicción es que Dios ha dicho que nos va a dar la tierra. Y esa fue su convicción. ¿Y qué hicieron? Conquistaron esa tierra. Caleb, no recuerdo, y si hay alguien que se acuerde, corríjame, pero creo que Caleb tenía 90 años. O sea, yo no sé usted cuántos años tenga, hay diversas edades aquí, pero de repente, cuando los que ya llegamos al 5.º piso, de repente decimos, ay, a mí nunca me había dolido por acá, y ahora ya me duele, y ya creo que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Y de repente lees a personas como estas de 90 años que están con el ímpetu, que están con esa garra, que están con esa convicción de hacer algo todavía, y dices, no, pues me falta todavía mucho que hacer. Entonces, si Dios les dijo que les iba a dar la tierra, seamos valientes y vayamos a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Y todo comienza en la creencia de que Dios les dio la tierra. Para Débora, la convicción era Dios promete la victoria. Otro personaje. Para David, la convicción era Dios quiere que Israel sea preservado de los filisteos. Y no salió y vio a ese gigante de casi 2.10 y dijo, ay, no, está muy grande. No, él salió y dijo, ¿sí? Pues yo te voy a enseñar quién es el Dios de Israel. Y con una onda, dice que lo mató y una piedra. Y así sucesivamente, tú puedes leer y leer y leer. Para esos 4 jóvenes hebreos que dijeron, perdónenme, para esos 3 jóvenes hebreos que dijeron, no vamos a adorar a otro Dios que no sea el Dios de Israel, aunque nos metan al horno hirviendo. Y los metieron.
Para Daniel, cuando le dijeron, no ores a otro Dios, no hagas una petición a otro, porque te vamos a echar al foso de los leones, Daniel dijo, no me importa. Esa era la convicción. La convicción era darle la gloria y la honra a Dios, cueste lo que cueste. No sé si usted sepa un poquito de historia, pero Patrick Henry, que fue un prominente en la Revolución de Estados Unidos, es conocido, recordado principalmente por un discurso que él dijo. Él dijo, give me liberty or give me death, que significa, denme libertad o denme muerte. Esa era su convicción. Si no me das libertad, entonces mátame. Hombres, mujeres, a través de la historia que tienen una convicción real, un coraje de expresar esa convicción y decir, lo voy a conseguir aunque muera en el intento. Así que esta mañana hablaremos de eso. Ahora, Pablo era un hombre que vivía por convicción. Lo digo porque no creo que este hombre haya tenido un solo minuto en toda su vida en el que no estuviera dirigiéndose hacia un lugar, en el que no tuviera una meta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en semanas pasadas, tal vez hasta meses pasados, que él escribe y dice, voy a Jerusalén y de ahí voy a ir a Roma? Y que cuando se sienta y le escribe a los romanos, todavía no ha ido, todavía ni siquiera llega a Jerusalén, apenas está planeando irse a Jerusalén. Dice, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a Roma, y cuando esté en Roma voy a ir a España. No sé si usted ha leído Romanos, pero así dice. Y algún comentarista por ahí que leí en la semana decía, Pablo era capaz hasta de descubrir América. O sea, era un hombre que decía, voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y de ahí me voy a ir para allá, y de ahí me voy a ir para acá. Era un hombre que no descansaba y que tenía muy claro cuál era el objetivo. Debe haber un objetivo, y en este caso particular el objetivo es muy claro. Hay una necesidad en Jerusalén y tengo que hacer dos cosas. Número uno, lo que tengo que hacer es la unidad de la iglesia. Si usted recuerda, hemos estado estudiando que cuando el Señor Jesús asciende y viene el Espíritu Santo, cae sobre 3,000 personas en una predicación de Pedro en el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Ok, ¿qué sucede en ese día? Los judíos se asombran y dicen, ¿cómo es posible que estas personas estén hablando un idioma y estén glorificando a Dios y ellos no son letrados, no son gente con estudios, es gente... Permítame usar esa expresión del vulgo, del montón. Sombrosa, como dicen, ¿no? Es gente del pueblo. ¿Cómo? Y hay una división entre los judíos creyentes y los nuevos cristianos. Y hay una división entre judíos creyentes, nuevos cristianos judíos y samaritanos. Y entonces por eso es que Dios manda a los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo, y hay una división entre no judíos, o sea, gentiles creyentes, con los samaritanos, con los judíos creyentes y con los judíos que no son creyentes. Es decir, hay diversas personas en este panorama, y Pablo entiende que si él logra juntar a los hermanos gentiles, incluso hermanos judíos creyentes, traerlos a Jerusalén y decirle a los hermanos creyentes judíos, mira, hay otras regiones en el mundo que hay gente que cree, pero no solamente cree lo mismo que tú crees, y para que se vaya haciendo esa unidad de la iglesia, sino que también hay una necesidad, hay muchos pobres, y por lo tanto estos hermanos traen conmigo una ¿qué? Una ofrenda. Entonces hay dos necesidades, y él tiene muy claro su objetivo aquí en su mente y aquí en su corazón. Dos cosas: voy a llevar a los hermanos creyentes de otros lugares a Jerusalén para que los hermanos creyentes de Jerusalén rompan de una vez con ese estigma, con esa
esa separación de que ellos son de allá y nosotros somos de acá. Somos un solo cuerpo. Y aparte voy a traer una ofrenda para los pobres. Entonces tiene muy, muy claro cuál es el objetivo. Una sola unidad y satisfacer las necesidades físicas del pueblo. Esa es la convicción. Y entonces está dispuesto a morir por ello. Porque usted recordará, no está ahí, no lo vamos a proyectar, pero usted recordará que en Hechos 20:23 dice que el Espíritu daba testimonio en cada ciudad que le esperaban cadenas y aflicciones. Le dice, Pablo, vas a Jerusalén, pero te esperan cadenas y aflicciones. ¿Y qué respondía Pablo? No importa. ¿Se acuerdan que lo amarraron y le dijeron, así le va a suceder al que vaya, al dueño de este cincho, de este cinturón, lo encadenarán y lo llevarán? Y él dijo, no me importa. No me importa lo que vaya a sucederme. Eso es tener una convicción fuerte. Eso es saber claramente qué es lo que tiene en mente. Aunque tuviera que morir, estaba dispuesto a llevar ese dinero. Él quería llegar a Jerusalén y lo leímos en algún momento en el capítulo 20, donde dice que quería llegar antes de la fiesta de Pentecostés. Él va con esa convicción y a medida que nos acercamos a nuestro texto, él está en este viaje. Trae el dinero, lo acompaña gente de las iglesias gentiles, así es como lo describe Lucas. Están avanzando en su viaje. Acaba de despedirse de los ancianos de Éfeso, donde todos lloraron, porque les dijo, no van a volver a verme. Donde ha pasado 3 años con ellos, enseñándoles día y noche. Se despide de ellos allá en Mileto, se pone en camino a Jerusalén, y aquí es a donde nos encontramos. Y de los primeros 3 versículos vamos a ver el hecho de que el valor de la convicción de Pablo está ahí presente. Y vamos a ver en esta pequeña narración la enseñanza del día de hoy. Retomo versículo 1 al 3. Nos despedimos de los ancianos líderes y navegamos directamente hacia la isla de Cos. Al día siguiente fuimos a la isla de Rodas y de ahí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a la región de Fenicia y nos embarcamos en él. Navegamos cerca de la isla de Chipre, que estaba a la vista por la parte norte, pero no nos detuvimos. Seguimos a la región de Siria y nos detuvimos en la ciudad de Tiro porque el barco tenía que descargar ahí. Aquí vemos en esta narración que este viaje es un viaje no corto. Vemos que es un viaje que ha llegado en este momento a descargar a un lugar que se llama Tiro. Y el versículo 4, que vamos a leer un poco más adelante, nos va a narrar que permanecieron ahí 7 días. Ahora bien, algún comentarista decía, si un barco llegaba a un puerto a descargar y se necesitaban de 7 días para descargar ese barco, pues seguramente no era un barco pequeño, seguramente era un barco pues bastante importante y grande. Mientras descargaban este barco, el apóstol conoció a algunas personas ahí. Y vamos ahorita a ver qué es lo que está sucediendo en la vida de Pablo en ese sentido. Pero vemos que el apóstol Pablo aceptó este tremendo desafío de llevar este encargo a la iglesia de Jerusalén, de llevar el dinero. Y a veces me pongo a pensar que de repente nosotros somos personas que al no tener los objetivos claros en nuestras vidas, y pasa mucho cuando somos más jóvenes, no nos empeñamos en lograr los objetivos que debemos trazarnos. No sé si le ha pasado a ustedes que son un poco más, que ya están más viernes que jueves, por así ponerlo, ¿no? Ya estamos un poquito más avanzados en la vida, de repente dices, por lo menos lo digo yo,
si yo hubiera empezado a hacer esto desde hace algunos años, tal vez ahorita yo ya hubiera alcanzado, no sé si te ha pasado, pero que nos sirva para darnos cuenta cómo es que este hombre tiene bien claro su objetivo, su meta, y dice, aunque me cueste la vida, yo voy a ir. Un objetivo orientado hacia objetivos claros. Y me salta de repente la siguiente pregunta. Si ustedes, cada uno de ustedes, tuviera un papel, una pluma, y yo les dijera, saquen su pluma, su papel, y en una hoja escríbanme, sin pensarlo mucho, cuáles son los 3 objetivos claros que tienes en tu vida en este momento, y cuáles son tus 3 objetivos claros que tienes para tu familia en este momento, y cuáles son tus 3 objetivos claros que tienes en tu trabajo, ¿qué harían? ¿Responderían rápido o se tardarían? Porque si tú te tardas, entonces no tienes un objetivo claro. A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera se han puesto a pensar. Digo, cuando empieza un año nuevo siempre somos mucho de decir, no, pues este año voy a hacer mis propósitos, voy a buscar. Uno de los más comunes es bajar de peso, otro es ahorrar y muchas otras cosas, ¿no? Que al final del año, ¿cuántas cumples, no? Pero algunos llegamos a un punto en nuestra vida donde ni siquiera tenemos propósitos o ni siquiera tenemos, ya déjate de propósitos, una convicción clara hacia un objetivo, ¿no? Pero piénsalo por un segundo. ¿Qué hace que este hombre lleve la cantidad de dinero que lleva? No sé cuál sea, no lo dice, pero la juntó durante varios meses. Seguramente la está cuidando. ¿Te han dado dinero a guardar? ¿O has traído dinero tuyo que dices, ¿dónde está el dinero? ¿No? Ahí está, ok. Y a lo mejor vas y subes y bajas y vienes y el dinero ahí está, ¿no? Y no es que el dinero lo sea todo, pero lo estás cuidando. O sea, me puedo imaginar hacer un viaje de varias semanas o incluso de varios días y tener que estar cuidando una bolsa de dinero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que podrías poner tú en un trozo de papel si se te preguntara? Alguien dijo que si te tardas mucho en escribirlo, entonces no tienes ninguno. Pero Pablo nunca vivió un solo día de su vida, desde el momento de su conversión hasta el momento en que le cortaron la cabeza, que puedas encontrar en las Escrituras, cuando no iba a un lugar, cuando no estaba haciendo algo por el Señor. Lo consumía tanto al grado que decía, si es necesario morir por ello, lo haré. Simplemente cambió unas cosas por otras. Dejó de hacer unas cosas y empezó a hacer otras. Es una cuestión de convicción que precede al acto de valentía. Porque no por mucho que digamos o le digamos a alguien, tienes que ser valiente, ¿valiente a qué? ¿Valiente sobre qué? Si no tienes un objetivo, nunca te encuentras en una situación en la que tengas que ser valiente. ¿Qué? Muchos cristianos están sentados solamente, o estamos sentados solamente escuchando, pero no tenemos el valor de hacer algo más. Entonces, tenemos que tener una orientación hacia un objetivo claro. ¿Estás logrando algo como cristiano? ¿Cuál es tu propósito para este año como cristiano? ¿Cuántos sermones escuchamos al año? ¿52? ¿Qué vas a hacer con los 52 sermones de este año? Los voy a escuchar. Muy bien. ¿Y luego? ¿Vas a alguna parte con eso? ¿Cuál es tu objetivo? Vamos a ser un poquito más específicos. Permítame ilustrarlo de manera más objetiva. Filipenses 3:10. Vamos a ver que en la vida de Pablo, que es a quien estamos estudiando. Pablo escribió lo siguiente: lo que quiero es conocer a Cristo
y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Pablo lo tiene claro. Ese es mi objetivo espiritual. Ahora, si estás buscando uno y te preguntan cuál es tu objetivo, tal vez no sea muy prudente decir mi objetivo es conocer la Biblia. Ese no es el objetivo principal. Mi objetivo principal es conocer al que muestra la Biblia. No sé si me explico. Es conocer al que la Biblia muestra. La Biblia no es el objetivo, es el medio para lograr el objetivo. El solo hecho de conocer la Biblia en sí mismo no significa nada, a menos que el Dios de la Biblia se convierta para mí en todo lo que Él quiere ser a través de su revelación. Entonces mi meta no es conocer la Biblia, mi meta es conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él tengo que llegar a conocer su palabra. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pablo dice, yo quiero conocerlo a Él, quiero conocer el poder de su resurrección, quiero conocer sus sufrimientos, quiero ponerme en su lugar. Híjole, ¿tú tienes esa convicción? ¿Acaso? Yo no me atrevo a decirlo, Yo no me atrevo a decir, yo quiero conocer la muerte de Cristo como Él murió. ¿O alguien quiere morir crucificado? ¿Alguien quiere que lo escupan, que lo traicionen, que lo azoten? No, yo creo que nadie quiere eso, ¿no? Pero si te digo, ¿a quién le gustaría ser un pastor famoso y tener mucha fama y reconocimiento y viajar por el mundo? No, pues a mí sí me gustaría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Tal vez si consideráramos conocerlo a Él como el objetivo principal de nuestra vida y otro objetivo de nuestra vida que no tiene que ser el tuyo, pero tal vez el mío, de manera personal, alimentar al rebaño, entonces tengo que conocer su palabra. Y tengo que practicarlo. Entonces, si tuvieras un objetivo, si alguien dijera, bueno, mi objetivo tal vez podría ser ganar para Cristo a mi suegra, o a mi esposo, o a mis hijos, ¿cómo le harías? ¿Qué estás dispuesto a pagar para hacerlo? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo? Muchos podrían pensar y decir, a mí me gustaría pertenecer al ministerio, me gustaría predicar la palabra. ¿Ok? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Decía un comentarista que era maestro de la Biblia, que uno de sus alumnos le decía, maestro, yo estoy dispuesto, daría el mundo para poder enseñar así como usted lo hace. Y el maestro sabiamente le contestó, eso es lo que te costará. Todo. A la gente cuando le prediques, predícale y dile, seguir a Cristo te cuesta todo. Te cuesta tu vida, te cuesta tus amistades, te cuesta tu tiempo, te cuesta todo. Porque Él dio todo. No le digas, no, tú ven, vas a ver qué bonito. No, ay, ¿vieras qué bonito se siente? Si tu objetivo es alcanzar a tus vecinos, ¿qué estás haciendo? Porque a lo mejor estás, y voy hoy, no, hoy no. Hoy como que amaneció muy feo el día y a lo mejor no quieras salir o no. No, mejor no, mejor otro día.
O sea, ¿qué estamos haciendo para alcanzar a la gente? Hay gente que ha sacrificado mucho. Un orador dijo: Señor, dame Escocia o moriré. Y Dios le dio Escocia. Es decir, predicó por toda Escocia. Estupendo. Genial, tenía un objetivo. Pero ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Entonces, en primer lugar, amada familia, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo. ¿Cuál fue el punto número 1? Conoce tu propósito, ¿no? Conoce el propósito. Ahora vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 es: no se puede desviar el coraje de la convicción. Si tú tienes un propósito, tienes una convicción, tienes el deseo claro de ir hacia allá, ¿qué te va a desviar de eso? Tienes que saber que necesitas tener coraje, necesitas tener valentía para seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. La verdad es que ustedes y yo sabemos que esta iglesia la sostiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo a la ligera, porque de repente llegamos a ser solamente muy pocos. Y seguimos aquí. Y le voy a decir una cosa: hace algunos años atrás yo decía, no, ya no. Mi esposa lo sabe. Hubo una vez que les dije, ya hoy es la última reunión, ya cerramos, desmantelamos todo, lo regalamos a otra iglesia y nos vamos a sentar a una iglesia tú y yo y se acabó. Y entonces algo sucedió y dijimos, no, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Y si se ha de cerrar, que sea Dios el que la cierre, no el hombre. Y vamos a seguir. Y yo le voy a decir una cosa: yo tengo una convicción en mi corazón de que este lugar un día va a tener más gente de la que pueda albergar. Es decir, vamos a necesitar otro lugar más grande. Yo no sé si usted sepa cuántos años llevamos, pero este año, en noviembre, el 13 de noviembre del año pasado, cumplimos 8 años de estar. 8 años. A lo mejor dices, ay, son 8 años. Han sido 8 años. Para mí son muchos y a la vez son pocos. Cuando recién tomé la decisión de salir del lugar donde estábamos, donde nos conocimos y empezamos a emprender algo nuevo, al estar estudiando yo encontré algún comentario que decía que necesitábamos pasar un periodo de 10 años para que la mentalidad que teníamos anterior sufriera un cambio. Y cada vez que me acuerdo digo, ay, falta menos. No sé si son 10 años, o sea, un año, o sean 20, o sean 30. Pero de repente digo, falta menos. Creo que hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, por lo menos lo digo yo. Y tenemos que seguir adelante. Hay una vieja historia de un monje que siempre le decía al director del monasterio, quiero ser un mártir, quiero ser un mártir, quiero ser un mártir. Entonces el monje, al seguir suplicando, finalmente recibió del jefe del monasterio lo que tanto pedía. El jefe del monasterio dijo, dejaré que tenga la oportunidad de convertirse en un mártir. La historia cuenta que lo enviaron y lo pusieron en una situación precaria y que algunas personas lo obligaron a ser quemado en la hoguera o retractarse de su fe.
¿Qué creen que hizo? ¿Cómo? Se postró ante los ídolos y se retractó de su fe. Y regresó al monasterio destrozado. ¿Qué se necesita para desviarte de tu convicción? ¿Realmente quieres ganar personas para Cristo? ¿Qué necesitas o qué se requiere para desviarte de tu convicción? Si es genuino, no se puede desviar. Ojalá que todos tengamos la convicción de honrar a nuestro Señor y de ganar gente para Él y de vivir para Él. Retomo el versículo 4 de Hechos 21. En Tiro encontramos algunos seguidores del Señor y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Otra vez encontramos aquí la advertencia. Pero antes, vamos a ver que se encontraron algunos discípulos. Eso me gusta y es emocionante ver que a donde quiera que vayas siempre podrás encontrar algún hermano cristiano. Y estos eran cristianos que no conocían a Pablo, es decir, Pablo no fundó esta iglesia de Tiro, o no de manera directa, más bien fue indirecta. Tuvo que ver en ello, pero él no la fundó de manera directa. Entonces eran personas nuevas para él, fueron a esta ciudad, se quedaron ahí 7 días porque el barco tenía que descargar, y mientras están descargando, él conoce a estas personas y se queda ahí con ellos. Recibe de parte de ellos un mensaje a donde le dicen lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y aquí viene una situación que quiero que la analicemos para que usted aprenda si alguien alguna vez le dice, oye, pero ahí dice, y Pablo hizo otra cosa. Ahí dice, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Pablo fue a Jerusalén, sí o no? Sí fue. ¿Pablo desobedeció? ¿Sí o no? Piénselo por un minuto. Aquí vemos que es lo mismo, le están advirtiendo. Piénselo por un minuto, déjeme avanzar y ahorita lo retomamos. ¿Está bien? Porque es importante, porque de repente hay alguien que de manera, ¿cómo se dice? Intrigosa, de manera así como que malintencionada, te dice, oye, pero mira Pablo. Es como cuando los homosexuales dicen, Jesús es amor, Dios es amor. Entonces debemos amarnos unos a otros. Y si Dios es amor y el amor está en nosotros y nos amamos Él y yo, ¿qué? ¿Sí me entiende? O sea, hay gente que quiere tomar la escritura y quiere... Ok, vamos a aprender. No pierda esto de vista. Ahorita vamos a retomarlo. Déjeme continuar. Entonces le advierte, es lo mismo, y es como la segunda vez que le advierten, porque en el capítulo 20 también le han dicho que el Espíritu le está diciendo que a donde quiera que va le van a decir que lo que le esperan son cadenas y aflicciones. Y vamos a ver el tema de la iglesia de Tiro. Les dije que Pablo no fundó la iglesia de Tiro de manera directa, sino de manera indirecta. Déjenme explicarle por qué. Hechos 11, versículo 19, nos dice lo siguiente. Después de que mataron a Esteban, ¿se acuerda de Esteban? Lo apedrearon. Un hombre lleno del Espíritu Santo fue y predicó. Los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía.
en esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. La iglesia de Tiro fue fundada en este desbordamiento de la persecución que surgió a raíz de la muerte de Esteban. Entonces, el tipo que fue el catalizador detrás de la persecución de Esteban es un tipo que en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso, que no es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, de manera indirecta, fue también causante de que se esparciera el evangelio en esta región. Él no la fundó, ahí hay creyentes, y estos creyentes ahora están con él y están advirtiéndole. Dice, por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Ahora, si la pequeña frase por el Espíritu no estuviera ahí, ese versículo sería muy fácil. Pero le dicen que no suba, y eso podríamos entenderlo fácilmente. Lo amaban, no querían que fuera porque le esperaban cosas bastante fuertes. Y entonces, la pregunta es esta: ¿recibió Pablo una palabra del Espíritu Santo para que no fuera a Jerusalén? Sí. Entonces, ¿de todos modos fue desobediente? La pregunta que surge a continuación es: ¿Pablo vivió una vida de desobediencia? ¿Cometió un error al ir a Jerusalén? Antes de contestar, o antes de que usted me dé lo que usted piensa, déjeme decirle que la frase a través del Espíritu o por el Espíritu en la iglesia primitiva se interpretaba como don de profecía. El don de profecía, 1 Corintios 14:3, dice, por el que profetiza, habla a los demás para darles fuerzas, ánimo y consuelo. Se define como edificación, consuelo, exhortación, enseñanza o predicación. Pero el don de profecía también estaba o era interpretado con respecto a la vida práctica de la iglesia. Es decir, se predicaba y se consideraba como don de profecía, pero también de repente alguien por ahí profetizaba y decía algo que Dios les revelaba. Pero, aquí hay un pero. Cuando alguien profetizaba, era dos cosas. Una, que tomara y enseñara la Escritura, o otra, que la persona dijera, Dios me dice esto, esto y esto para tu vida. Eso es lo que conocemos hoy en día. Pero la Biblia enseña que para hacer eso deben ser 2 o 3 personas diciéndolo, no una. Yo conocí del Señor en una iglesia pentecostés hace 34 años, cuando mi esposa y yo éramos novios. Ella asistía a una iglesia pentecostés y yo asistía por ella, que esa es la verdad. No asistía yo por Dios, yo iba por ella. Pero en ese ir, yo conocí de Dios. Yo fui alcanzado por la misericordia del Señor. Y conocí que de repente alguien se paraba y decía, así dice el Señor, ¿no? Porque es común en esos lugares. Es más, la práctica se da más en esos lugares. Y alguien diría, no sé, podrían haber dicho muchas cosas, pero es común que de repente en esos lugares se levante alguien y diga, así dice el Señor, el pastor va a ser despedido la próxima semana. O hubiera algún problema y que alguien dijera, tengo una palabra de Dios para este problema y esta es la solución. Y entonces ya no sabes a quién creerle. De repente es así como que se para una persona, dice una cosa, se para otra persona, dice otra cosa, y entonces es como, ¿a quién le creo? Entonces, podría representar ese don muchas veces la carne. Por eso es que tenía que haber 2 o 3 personas que pudieran, entre ellas, coincidir con el mismo mensaje. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque
alguien le advierte a Pablo de no ir a Jerusalén. Y no es concluyente si es legítimo o no este versículo, en el sentido de que si lo volvemos a leer, vas a darte cuenta qué es lo que dice. ¿Puedes regresar? No es otro, ¿no? Dice ahí, por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. En todo caso, si Pablo cometió este error, fue de manera desinteresada. Y ahorita voy a explicar con más calma. Quiero decir, podría haberle costado la vida y lo hizo por amor, el amor absoluto y abrumador de la iglesia. Cometió este error, dice, le advirtieron, pero él fue por amor. Encontramos que pudo haber sido un error de Pablo, y lo que pudiéramos sacar de bueno de esto, lo que yo siempre he visto y he pensado y que me llama mucho la atención, es por qué Dios permite que Noé, cuando se baja del diluvio y puede comenzar todo de nuevo, de cero, se emborrache. ¿Por qué Dios permite que Abraham, que es el padre de la fe, cometa el error de la mentira al decir, tú dile que eres mi hermana a su esposa cuando va a llegar a un pueblo nuevo? ¿Por qué Dios permite que veamos los errores en Moisés? Que cuando Dios le dice a Moisés, no golpees la piedra, Moisés va y golpea la piedra. Y entonces de repente me pongo a pensar y digo, lo único que yo puedo deducir es que Dios me permite ver que estos hombres son humanos y cometen errores. Y si Pablo desobedeció y cometió esta falta, es porque lo hace humano. Sus mejores personas de Dios se equivocaron. Noé, Abraham, Isaac, Moisés, David. La semana pasada o antepasada vimos que David cometió un error fatal. Juan, gentil, amoroso, tierno, ¿no le dijo a su mamá, mami, ve y aboga por mí para que yo me siente al lado de él? O sea, vemos a hombres importantes en la Escritura siendo egoístas, siendo automotivados, cometiendo este tipo de pecados. Pedro negó a Jesús, Tomás dudó. Eso nos permite ver que a lo mejor estos hombres, bueno, no a lo mejor, sino más bien estas personas pues eran de carne y hueso, y aún así Dios los utilizó, aún así Dios los perdonó. Sin embargo, no creo que Pablo haya fallado aquí, no creo que haya cometido este pecado o este error, porque si estuviera desobedeciendo al Espíritu en absoluto, no tendría la sensibilidad al Espíritu Santo. Porque no puedes ver de repente a un Pablo volviéndose carnal de repente sin ninguna indicación. Es decir, Pablo vivía una vida santa y buscaba agradar a Dios. Una vida sensible. Porque si tú recuerdas el capítulo 16 de Hechos, cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, no prediques en Asia, ¿qué hizo Pablo? No predicó en Asia. Dijo, no vámonos a otro lado. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, ellos tampoco fueron ahí. Cuando en una visión se apareció a Pablo en la noche a un hombre de Macedonia, rogándole, diciendo, ven a Macedonia, ayúdanos, fue inmediatamente. A lo que voy es, no creo que deliberadamente lo haya hecho. Las razones de ir a Jerusalén eran correctas, sus motivos eran correctos.
Hechos 20, 23 y 24 dice: lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. El Espíritu Santo dice que no vaya, no. El Espíritu Santo me dice que en cada ciudad, que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No le dice, no vayas. Sí, no sé si lo captan. No hay una orden directa. Le está diciendo, prepárate, esto es lo que te va a suceder. Prepara tu corazón, pero no hay una prohibición. Pablo sintió en su corazón que el viaje a Jerusalén era algo que el mismo Señor Jesús le había encargado que hiciera. Este no era su propio plan. Y entonces dice, no me importa lo que me suceda, yo tengo que cumplir con lo que se me ha encargado. Y sus motivos eran correctos. Hechos 24, 17, que veremos más adelante, dice: estuve lejos de Jerusalén por algunos años y regresé a traerles ayuda a los pobres de mi nación y hacer ofrendas. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía, o él sentía, él creía que era una encomienda de parte del Señor Jesús, quien le había dado ese trabajo. Otra razón es porque creo que Hechos 19, 21, que ya lo mencionamos, después de esto Pablo decidió ir a Jerusalén, planeó pasar por las regiones de Macedonia, Acaya y luego llegar a Jerusalén. También pensaba que después de ir allá debería ir a Roma. Una compulsión, una convicción, tengo que hacer esto que me encargó el Señor y de ahí voy a hacer esto otro. Y eso es lo que creo yo que es lo que siguió Pablo. El Espíritu Santo solamente le decía, vas a tener muchos problemas. Y Pablo dijo, no importa, lo voy a hacer. Yo creo que si el Espíritu Santo le hubiera dicho, no vas, simplemente dijo, no voy. Ahora, Pablo sabía que esto iba a ser así desde que se convirtió. Porque si usted lee el libro de Hechos en los primeros versículos, cuando lo leímos, cuando Pablo va hacia Damasco y se le aparece esta luz y él cae postrado y viene una persona a orar por él y lo lleva, Ananías, y ora por él y le instruye y le dice, vas a tener que sufrir. Desde ese momento Pablo sabe que él va a sufrir y entonces él dice, ¿está bien? O sea, él desde el inicio de su ministerio se le dijo, tu ministerio va a ser de sufrimiento. Y él dijo, está bien. Él sabe. Su motivo estaba bien. Iba por el impulso de su corazón. Así que no da ninguna indicación de que pensó que había pecado. Creo que Pablo era lo suficientemente sensible como para admitir su error, pero él nunca admite, nunca dice pecado en ese sentido. Y va con esa convicción de decirle a los hermanos lo que ha hecho y lo que trae, cómo ha vivido. Hechos 24, 16 dice, por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Era sensible al Espíritu Santo. Entonces, habiendo dicho esto, que sirva para que podamos nosotros tener un punto cuando alguien pudiera cuestionar esto. Y aquí podemos ver lo que estamos estudiando. Nada lo desvió.
Porque de repente tenemos alguna convicción, tenemos algún objetivo en la vida, decimos, voy a hacer esto en mi vida, voy a emprender esto, voy a hacer aquello, y empiezas, y de repente a la primera que viene, dices, no, pues ya no. Ay, ya empezó a llover, ay, no, ya no. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha vivido? Piénselo. El valor de la convicción. Le he platicado que a mí me encanta la historia y leyendo un poco acerca de... ¿Usted ha escuchado el término Bloody Mary? Es una bebida, pero está basada en una persona, María de Tudor. María de Tudor, primera reina de Inglaterra, responsable de quemar a 300 protestantes en la hoguera, en las persecuciones marianas, intentando que Inglaterra fuera un poco más católica en el siglo XIV. Por haber hecho todas esas atrocidades, se ganó el apodo de Bloody Mary. Ella envió en una ocasión a un oficial por un predicador llamado Hugh Latimer. Y le dijeron, ve y arréstalo y tráelo. Vamos a ver su convicción. A este predicador le avisaron unas horas antes, vienen por ti. Tuvo como 6 horas, dice la historia, para poder hacer lo que él decidiera. Dicen que hizo sus maletas, preparó el té, y cuando llegó el oficial de la reina, le abrió la puerta y le dijo, pásale, bienvenido, siéntate. Es que vengo por ti, por órdenes de la reina. Sí, yo sé, no te preocupes, tomemos un té y ahorita nos vamos. Ya tengo listas todas mis maletas. Se fueron. Cuando llegaron, obviamente lo cuestionaron acerca de su fe. Y él nunca negó. Bloody Mary, o esta mujer, lo quemó en la hoguera. No lo quemó solo, lo quemó con otros 2 predicadores, y mientras las llamas se elevaban, Latimer dijo, hoy encenderemos una vela en Inglaterra que nunca se apagará. El fuego más costoso que jamás se haya encendido por la Iglesia Católica Romana fue ese fuego, porque a partir de ese momento empieza el inicio de la Reforma Protestante. Un hombre que tenía la convicción y tuvo el coraje de morir en llamas por su convicción. La confianza para creer en el sacrificio de su vida para que Dios llevara a cabo la meta y el sueño que tenía en su corazón. Tremendo, tremendo. Los padres de la fe, los que dijeron, no importa lo que haya de pasar, no importa. Hechos 21, 5 y 6 dice, cuando terminamos nuestra visita nos fuimos de ahí y continuamos nuestro viaje. Todos los seguidores, incluso sus esposas y sus hijos, vinieron a las afueras de la ciudad para acompañarnos y para despedirse. Nos arrodillamos sobre la playa y oramos, y entonces nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Nuevos amigos, nuevos cristianos, nuevos hermanos. No se necesitó más que unos días para hacer esta comunión. Oraron a la orilla ahí en la arena. Este hombre se subió y continuó su viaje. La convicción tenía un propósito, tenía el coraje para no desviarse. Le dijeron,
vas a sufrir. Y él dijo, ay, si me quedo con ustedes, ustedes son bien buena onda. Tenemos poco de conocernos y son bien buena onda, mejor me quedo con ustedes. No. Llegó el día donde el barco dijo, estamos listos, vámonos. Esos que van a Jerusalén, súbanse. Y se subió. Yo no sé lo que Dios tenga preparado para nosotros o para nuestros hijos, pero sea lo que sea, enfrentémoslo con valor y convicción de que tenemos un Dios en el cielo que sabe mejor que nosotros. El desenlace de nuestra vida no lo sabemos, Él sí. Isaías dice que tenemos un Dios que conoce el final desde el principio. Eso quiere decir que Él ya vio la película, Él sabe lo que va a pasar. Tú no, yo tampoco. Pero te voy a decir algo, sea lo que sea que venga en este 2022, lo que sea, Dios nos ama, Dios sabe lo que tiene para nosotros y Dios no da más allá de lo que podamos soportar. Pero tenemos que ser personas de convicción, de propósito. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Nos situamos, nos ponemos debajo de tus alas. Te damos tantas gracias, porque eres bueno, justo, fiel, misericordioso, porque tú vives para siempre. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas tú, eterno Dios. Gloria sea a ti, Señor. Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes la profundidad de la convicción que tenemos para ti, para tu obra, para tu palabra. Enséñanos, ayúdanos, convéncenos, muéstranos en Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por lo que estás haciendo en ellos y por lo que harás. Padre eterno, gracias por tu palabra. Prepáranos para hacer las cosas que quieres, prepáranos para recibir a las personas que han de llegar, prepáranos para todo lo que tú tienes preparado para nosotros, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros